Y Nelson nos da la señal. Sean todos bendecidos en esta preciosa noche de hoy, martes 5 de octubre, desde aquí, desde el Centro de Discipulado Mundial. Te invitamos a que te mantengas ahí conectado a través de nuestro Facebook y luego de manera diferida a través del YouTube, donde también puedes repasar esta clase de hoy. Hoy continuamos con el estudio bíblico de las cartas paulinas con nuestra pastora asociada Suri Shaddai Escalera. Ella nos estará guiando en estas próximas semanas con estas enseñanzas. En lo que la pastora Suri va pasando por aquí, yo te invito a que busques tu Biblia, tu libreta y hagas tus anotaciones en esta preciosa noche. Así que la pastora Suri con nosotros. Amén, amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Dios es bueno, en su misericordia es para siempre, amén. Así es que estamos aquí en una jornada más para el estudio de la palabra del Señor, estas cartas hermosas que nos llegan a nosotros, como decíamos la semana anterior, siglos después, pero sabiendo que la Biblia no tiene tiempo y que está por encima de toda cultura, haciéndose pertinente no solamente a nuestras necesidades aquí en este rinconcito de Puerto Rico, sino pertinente también a todas las necesidades de toda la iglesia en todos los tiempos. Amén. Hablábamos la semana pasada acerca de quién fue Timoteo. Dimos un poquito del trasfondo de cómo había sido el encuentro y cómo este joven se había colocado dentro del ministerio como uno de los colaboradores del apóstol Pablo. Vimos también cómo la iglesia había aceptado también el trabajo y la ayuda de Timoteo, y de ahí en adelante cómo el Señor había orquestado todo para que este joven fuese uno de los colaboradores más importantes en el ministerio, en la formación y en el trabajo de esta iglesia que estaba siendo formada en el Imperio Romano. Hoy vamos ya de lleno a hablar acerca de la carta, no sin antes poder dar un breve repaso acerca de el lugar donde Timoteo estaba trabajando y por qué razones, ¿verdad? Repasar por qué razones Pablo lo había enviado hasta allá. La semana pasada vimos los motivos y aquellas cosas que movieron al apóstol Pablo a enviar a Timoteo y a enviar esta carta también para este joven ministro. También vimos aquellas cosas que Pablo les causaba cierta inquietud y por lo cual debía acompañar en esta jornada de ministerio a Timoteo. Como ya ustedes saben, esta es una de las cartas pastorales y Pablo está escribiendo desde la cárcel. Ahora vamos nosotros a trabajar un poquito del trasfondo de ese lugar a donde Timoteo había sido enviado. Dijimos la semana pasada que Pablo, habiendo recibido noticias acerca de algunas situaciones complicadas que estaban ocurriendo en Éfeso, envía a Timoteo para que fuese líder, pastor, ministro en esta región y este grupo o núcleo de congregaciones, de lugares de reunión, donde los efesios iban a recibir la palabra del Señor. También dijimos que algunos de esos problemas o situaciones tenían que ver con la moral, con la instrucción de la palabra y cómo algunos habían apostatado de la fe porque falsos maestros o maestros que estaban hablando o enseñando de manera equivocada a la iglesia, y como también algunas otras situaciones de índole, vamos a decir, de convivencia, estaban dañando el testimonio
dentro de la iglesia de los Efesios. Vamos entonces nosotros a entender, esto es importante que sepamos este background porque nos va a ayudar a entender el por qué Pablo dice ciertas cosas dentro de esta carta, por qué él le da ciertos consejos a Timoteo dentro de esta carta. Amén. Así es que lo primero que debemos saber nosotros es que Éfeso es una ciudad grande, una ciudad portuaria, una ciudad que tiene un gran flujo de comercio, cultura, de negocios y de personas. Por lo tanto, en este lugar, que es una gran ciudad, podemos llamarle nosotros una metrópolis, recibe un gran flujo de personas durante todo el año. ¿Por qué? Al ser una ciudad grande y tener una importancia comercial, y tener una importancia cultural, y tener una importancia religiosa, Éfeso es como un imán, atrae diferentes personas de distintos lugares del imperio, no solamente porque van allí a comerciar, sino también porque van a adorar. ¿Qué es lo que ellos van a adorar o a quién van a adorar allí? En Éfeso se encuentra una de las grandes maravillas del mundo antiguo, que es el templo a Diana o Artemisa. Ya mismito vamos a hablar acerca de ella. Así es que tiene todo lo necesario para ser una metrópoli donde gente de todas las partes del imperio, todas las partes del mundo conocido en ese momento podían tener algún interés en llegar a Éfeso. Así que estamos hablando de una ciudad grande, multicultural, con importantes centros de comercio y un lugar importante como centro religioso. Amén. Así es que por estas razones, este lugar es un lugar de interés para Pablo desde el comienzo, porque él sabía que teniendo un lugar donde él pudiese esparcir el evangelio, teniendo gente que convergieran en ese mismo sitio como punto de encuentro, saldrían a sus lugares de origen y llevando la semilla del evangelio, tenía muchísima más oportunidad de alcanzar a multitudes y no solamente a un pequeño grupo de personas. Cada inmigrante que llegaba a Éfeso traía consigo tradiciones, cosmovisiones propias, cultos, creencias y muchas veces cargaban con su religión. Así es que, siendo el Imperio Romano abierto y completamente permisivo para que la gente practicara sus religiones y sus culturas, Éfeso también es un lugar donde todas las culturas tienen su Dios. Y todas estas etnias, todos estos inmigrantes poseen sus culturas, sus religiones, añadiendo también las del Imperio Romano. Y a esto nosotros le llamamos un sincretismo, un proceso de sincretismo religioso. Yo traigo los míos y los puedo mezclar con lo que aparece del Imperio Romano también. Para la época de Pablo y de Timoteo, en Éfeso se rendía culto públicamente por lo menos a 50 dioses. Culto público, o sea, este rey declaró que estos días van a ser los días del festival del dios tal. Y estos días se decretan para celebrar al dios tal. Así es que públicamente había celebración para algunos 50 dioses, sin contar los dioses que de manera individual, cada núcleo familiar le levantaba un altar en el centro de su casa. Así es que vaya haciendo cuentas. Como cada uno era libre de adorar al Dios que quisiese y el imperio no se metía con eso, este politeísmo había provocado en ellos una afección espiritual, vamos a decirlo,
porque cargaba la vida de las personas. El efesio pensaba y tenía la idea de que espíritus y demonios estaban constantemente buscando oportunidad para atormentarles, así que esto les afectaba emocionalmente al punto de que ellos pensaban que debían hacer ciertas cosas para evitar el ataque de estos espíritus o de estos dioses. Por lo tanto, mientras más acciones buenas, más cultos, más ofrendas ellos rindieran, iban a sentir menos temor o a sentirse más confiados en cuanto a caminar, andar por la vida, realizar ciertas tareas. Así que el efesio es muy, muy religioso, pero también es muy, muy devoto, creyente fielmente de muchas alegorías, muchísimos mitos, pero sobre todo, mis hermanos, una cosa en lo que los efesios creían era los sortilegios, la magia, y tenían toda clase de supersticiones, toda clase de supersticiones. Bien, así que toda esta diversidad cultural, toda esta diversidad religiosa y todo este politeísmo, en realidad lo que causaba en el efesio era un gran sentimiento de temor, porque mientras más dioses, más gente había que mantener contento, ¿sí? Más gente hay que tratar de mantenerlo alegre, según ellos. Entonces, aunque había toda esta diversidad y todo este politeísmo, una diosa era honrada especialmente en Éfeso. Y usted, si recuerda el libro de Hechos, grande es ¿quién? Diana de los Efesios. Diana y Artemisa es la misma diosa. Recuerde usted que cuando los romanos invaden Grecia, los griegos pasan a tener cierta influencia por su manera de pensar, por su forma de filosófica, y todas estas cosas tienen influencia sobre el romano. Entonces, ¿qué hace el romano? Abraza toda la cultura griega y los griegos pasan entonces a infundir todas sus creencias al imperio romano. Así es que todos los dioses griegos, el romano les puso otro nombre, pero es la misma gente. ¿Entendió, verdad? Así que imagínese usted todo ese reguero de dioses griegos, ahora pasan a ser dioses romanos. Pues diosa Artemisa, Diana o Cibeles es la misma, ¿ok? En este templo, que ya le dije que era una de las grandes maravillas del mundo, se adora constantemente a esta diosa, que es la diosa de la fertilidad, es la diosa de la sexualidad. Para los griegos es la diosa de la virginidad, pero no tiene ese mismo nombre o ese mismo atributo para los romanos. Para los romanos es fertilidad y sexualidad. En este templo hay sacerdotisas, y esas sacerdotisas, que son esclavas, se dan a la tarea de servir y de rendir culto con todas suerte y artes, y discúlpeme la palabra para que usted lo entienda, de ofrendas de índole sexual, ¿ok? Por lo tanto, estas sacerdotisas practicaban la prostitución sacerdotal dentro del templo de Artemisa, ¿ok? Ahora, con toda esta amplia conciencia del mundo espiritual, con toda esta suerte de rituales mágicos, supersticiones, combinando con amuletos, con estatuillas, todas estas cosas que ellos debían hacer para
tener contentos a los dioses, ahora se añade la situación de que en el templo de Artemisa, si se va a adorar o se va a dar una ofrenda, hay un intercambio sexual de personas que vienen de todos los lugares del mundo. Intente usted pensar y concebir que mientras más personas, y estamos hablando de miles al año, lleguen a adorar a Artemisa, esto que está ocurriendo en Éfeso es, imaginen, allí envió Pablo a Timoteo. Amén. Lo tienen. Esto es importante porque cuando nosotros leemos la Biblia, debemos saber a quién se le envía, por qué se le envía y dónde está ese ministro trabajando para que Pablo diga ciertas cosas en esta carta. Amén, mis amados hermanos. Por lo tanto, ahora teniendo ese conocimiento, vamos nosotros a la carta. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. A diferencia de las cartas anteriores que nosotros ya tuvimos la oportunidad de observar, ahí Pablo se está presentando como apóstol, no porque tenga que defender su llamado o ministerio, sino porque en esta ocasión Pablo está fungiendo no como el amigo, no como el padre espiritual, sino como el líder que está a punto de darle a Timoteo, el pastor, una serie de instrucciones y consejos. Así es que, asumiendo su rol y papel de ministro, apóstol de Jesucristo, Pablo comienza esta carta. Fíjese qué interesante es saber esto, porque dependiendo del encabezado que Pablo utilizara, usted sabía que venía después, ¿verdad? Si dice Pablo y Timoteo, a mis amigos que están en Filipos, ya usted sabe que esa carta tiene un tono, tiene una atmósfera diferente, pero en esta ocasión es el apóstol quien le escribe al líder que ha enviado a Éfeso para hablarle precisamente de su trabajo dentro del ministerio. Amén. Luego dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? ¿Por qué habría que rogar? Usted piense nada más, imagínese. Con esto que le acabo de decir, y no hay nadie más idóneo que Timoteo para poder cumplir con esta tarea, pues Pablo le dice: te rogué que te quedaras en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ya aquí tenemos el motivo por el cual Timoteo fue enviado a Éfeso. Hay gente predicando una doctrina diferente y esto era, tal parece ser, lo más apremiante. Estas personas enseñando de esta manera acarrean disputas y Pablo está diciendo ahí: ya esa es el primer indicador de que estas personas no hablan en nombre de Dios. Porque si están enseñando una doctrina diferente, no traen consigo división, no trae consigo disputas, no trae consigo ningún tipo de situación que pueda causar división dentro de la iglesia.
Entonces, esto es lo más apremiante, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería. En el original, la palabra, y la tengo por aquí, de vana palabrería significa palabra que cae al vacío. Es una de las traducciones. En otras dice vana palabrería, palabra que no trae fruto. Otra dice vana palabrería, palabras que no dejan algo que pueda germinar. Mataiología, así es. Mataios, que significa vano, fútil, sin fruto, y logos, que significa palabra. Esa es lo que Pablo utiliza, o sea, gente que ha estado hablando constantemente, enseñando, constantemente dando algún tipo de enseñanza, comunicando algo. Sin embargo, todas las cosas que han estado comunicando no tienen fruto, son vanas, vacías, no germinan. Es como tirar, ¿qué cosas no pueden germinar? Usted diga. Basura, escuché por ahí. ¿Qué más? Si no tiene vida, no germina. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Pero sabemos, verso 8, que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, pues la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, para los que se descarrían, para matricidas, homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuriosos y para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. ¿Qué es la ley, según está diciendo Pablo aquí? Como un perseguidor. ¿Usted sabe lo que es un perseguidor? Usted está en el teatro y tiene esta luz, un spotlight. Eso es un perseguidor que alumbra donde quiera que esté el personaje principal. Pues así, para aquellos que son fornicarios, transgresores, sodomitas, perjuriosos, para esas personas la ley es que, como un perseguidor, alumbra y te dice, ahí está el pecado, ahí está. Y nos alumbra para que aquellas personas que son transgresores de la ley sepan dónde han fallado. Para eso sirve la ley. Ahora, estando en la gracia, Pablo dice, la ley es buena para esto. Pero una vez hemos recibido a Jesucristo, estas personas deben entender que lo que deben predicar es la sana doctrina. Doy testimonio al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Doy gracias, al que me fortaleció en Cristo Jesús, de nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo está diciendo, todos estos fueron transgresores, pero en algún momento yo también lo fui. Así es que para esto me ha servido la ley que conozco, pero es en la gracia de Cristo Jesús que yo he recibido la oportunidad de ser contado como ministro. ¿Qué Pablo está intentándole decir a Timoteo? Si no es por la gracia de Jesucristo, no podemos recibir ministerio.
Si no es por la gracia de Jesucristo, no podemos ser llamados a realizar esta tarea. Por lo tanto, todas estas personas que están comunicando y enseñando en la iglesia de manera errónea deben abandonar ese lugar y esa posición que ostentan de líder privilegiada para que sean escuchados entre los hermanos, porque solamente la gracia de Dios nos faculta y no porque nosotros tengamos alguna habilidad de poder hablar o comunicar o un conocimiento supuestamente profundo. Eso no nos faculta a nosotros para poder enseñar, sino es la gracia de Dios. Ni siquiera tiene que mediar lo que antes fuimos, porque en Cristo Jesús, como está diciendo Pablo aquí, ya nosotros fuimos hechos hijos, salvos y lavados con la sangre de Jesucristo. Pero si no media la gracia y la doctrina de Jesucristo, no puede haber una persona que entienda para sí misma, que es líder y que tiene la facultad para enseñar. Vamos al verso 18. Después de haber dicho todo esto, ¿qué le exhorta a Timoteo? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Estos son las personas que están allá, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué es entregarlos a Satanás? Apartar a esta gente para que entiendan y conozcan cuál ha sido su desvarío, pero le está instando a Timoteo: anda, camina y persevera como militante en lo que de ti se habló primero. Amén. Por lo tanto, el Señor ha dado una palabra y habló una palabra sobre este joven. Él debe persistir, perseverar y militar para que esto en él se cumpla. Y esta es una buena oportunidad para que Timoteo ponga en función todo lo que Dios ya ha llamado, ha hablado y ha dicho acerca de él. Entonces, ¿qué cosas está Pablo a punto de hablar a Timoteo y de encargarle en este momento? Vamos al capítulo 2. El capítulo 2 comienza con una exhortación sumamente importante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo está diciendo muchas de las cosas que le ocurren al pueblo descienden o tratan dentro de nuestra convivencia por quienes están en autoridad. Si gobierna un justo, el pueblo se alegra. Pero si gobierna un injusto, el pueblo sufre. Así que sin importar quién esté en la silla del rey, oremos por aquellos que están en autoridad y en eminencia. Usted sabe quiénes estaban. Bueno, si usted hace una lista de todos los reyes de Roma para esta época, no va a poder identificar quién fue peor que quién, en realidad. Ninguno. Mire, eche una
solamente a varias familias. Aquel mató a su mamá, aquel mató a su papá, aquel mató al hermano, aquel mató al consejero o lo mandó a que se suicidara, le prendió fuego a la ciudad. Por lo tanto, no hay ninguno que usted pueda identificar que fuese, vamos a decir, ni siquiera bueno, cuerdo, por llamarlo de alguna manera. A esa gente Pablo está diciendo que están siendo perseguidos por ellos, son cristianos, perseguidos. A esa gente Pablo le está diciendo, ora y hagan rogativas por esas personas que están en autoridad, sin importar cuánto fustiguen al pueblo y a la iglesia de Jesucristo. Ora por los que están en autoridad, porque mientras uno allá arriba pueda recibir el mensaje o recibir alguna instrucción de parte de algún hijo de Dios, mientras nosotros acá estamos orando, el Señor puede hacer grandes cosas. Amén. Entonces, esto, como les dije, la Biblia atemporal, completamente pertinente, supracultural, por encima de toda cultura. Esto nos cae a nosotros hoy como anillo al dedo. Oremos por los que están en eminencia. Amén. Muchos de nosotros sabemos que tenemos ciertos privilegios, ciertos derechos como ciudadanos, de sacar cacerolas, pancartas, marchar, todo eso. Pero ¿qué se le puede parar de frente a la oración poderosa del justo? No hay arma que pueda en contra de un pueblo que se levanta a orar y a interceder por sus líderes y por su pueblo. Por lo tanto, aquí en la tierra nosotros tenemos ciertos derechos, pero en el cielo nosotros como ciudadanos del reino también tenemos privilegios que nos fueron dados por Jesucristo. Y mientras nosotros hagamos y abracemos los derechos que tenemos en esta tierra y echemos hacia un lado los que del cielo se nos otorgan, muchas veces estaremos peleando con armas completamente humanas, inútiles, cuando tenemos de nuestra parte las armas más poderosas. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, oremos por los que están en las altas esferas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, rojos, verdes, azules, chinitas, todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Del burro, del elefante, todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por algunos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe
y en verdad. Nuevamente Pablo está diciendo, estoy enviándote esta carta porque Dios me ha encomendado que sea maestro y apóstol a los gentiles, y esa gente en Éfeso necesita instrucción, necesita dirección. Por lo tanto, en el completo uso de mis facultades que me fueron delegadas por el cielo, te quiero enviar esta carta para que tú utilices la autoridad que te ha sido delegada para que instruyas, eduques y enseñes a esta iglesia que necesita instrucción para poder madurar en el espíritu. Ahora, habiendo dicho eso, debemos nosotros recordar lo que previamente mencionamos sobre el templo de Artemisa. Algunas de aquellas mujeres que estaban sirviendo dentro del templo se les atribuían, recuerden que estamos con un pueblo que es idólatra, politeísta, sumamente supersticioso. Y dentro de esta cultura se creían en los augurios, en los sortilegios, en la magia, ya les dije, ¿verdad? Por lo tanto, la mujer dentro del templo de Artemisa tiene una posición de poder discernir el futuro, de poder adivinar el futuro, de poder dar ciertos augurios, y a veces hasta se les atribuían ciertos dotes mágicos por ser ellas dedicadas al templo, sacerdotisas o elegidas por la diosa Diana. En ese contexto, fíjese que Pablo, esto que vamos a leer ahora, no se lo dice a ninguna otra iglesia. No instruye para que otros líderes hagan esto mismo. Pero en este lugar donde está Timoteo, es necesario que lo que ocurre allá en el templo de Artemisa no se traduzca, ni se copie, ni se haga un sincretismo y se meta aquí. ¿Me entiende, verdad? Es necesario que eso que ocurre allá y esa percepción equivocada acerca de la posición de la mujer en el templo de Artemisa no se traduzca en un sincretismo dentro de la iglesia de Jesucristo. En ese contexto podemos leer nosotros entonces los versos del 8 al 15 del capítulo 2. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, con todo, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán no fue formado primero, después de Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, por amor y santificación con modestia. Si este grupo de personas está acostumbrado a demostrar su posición, su capacidad económica, con vestidos, con prendas, con toda esta indumentaria, con los peinados, con los atuendos, esto podría causar, recuerde que la iglesia es un lugar donde viene gente de diferentes estratas sociales, por decirlo de alguna manera. Aquí hay pobres, aquí hay ricos, aquí hay amos, aquí hay esclavos. Por lo tanto, ir a la iglesia a presumir, o a las reuniones a ostentar lo que poseían, podía causar cierta división
dentro de la iglesia. Si le añadimos a eso que algunas de aquellas mujeres hubiesen salido del culto a Artemisa y de repente se pusiesen de pie a enseñar acerca de lo que estos ya hombres, Alejandro y aquel, ¿se acuerdan? Estaban hablando, usted simplemente imagine, esto hay que controlarlo. Así es que estas personas necesitan ser instruidas y en este momento en que Pablo le está escribiendo a Timoteo, todos estos problemas que él está mencionando, no es que Pablo se lo está inventando, están ocurriendo dentro de la congregación, están ocurriendo dentro de las reuniones. Por lo tanto, Pablo tiene que detener y de manera específica decirle, esto que está ocurriendo no lo puedes permitir, por la causa que ya le habíamos dicho anteriormente. Pablo está subrayando, los hombres tienen una importancia en cuanto a ser líderes de la casa y de la instrucción espiritual. Así es que como Dios les ha delegado a ellos esta instrucción y este inducir a su familia y dentro de la iglesia, la familia también es sumamente importante, a que tengan esta conexión, este aprendizaje espiritual. Pablo está diciendo cuál es el orden que Dios ha establecido y que no debe ser, ¿verdad?, torcido de ninguna manera. A falta de este sacerdocio de la figura masculina, entonces en este tiempo muchas mujeres han tenido que asumir esta posición, pero Dios ha determinado cómo debe ser esta familia que a final de cuentas va a formar parte de la iglesia. Cada persona en el cuerpo de Jesucristo es importante. Pablo no está eliminando ni de manera general y categórica traduciendo estas enseñanzas para todas las iglesias que están alrededor del imperio. Estas enseñanzas y estas órdenes son específicamente para la iglesia de Éfeso, que tiene unas necesidades particulares y tiene unos problemas específicos. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo nosotros sabemos que esto no es para todas las iglesias y que no es un pensamiento general y una instrucción para todas las iglesias alrededor? Pues nosotros tenemos varios ejemplos de otras mujeres que ayudaron a Pablo y fueron destinadas a ser maestras y trabajando juntamente con Pablo para levantar y enseñar la iglesia. Amén. Una de ellas es Priscila. Priscila, junto con su esposo Aquila, trabajaron en la enseñanza de la sana doctrina, fueron y ayudaron a Pablo dentro de sus viajes misioneros, abrieron su hogar para que algunas personas se reuniesen allí, viajaron con Pablo, se trasladaron de un lugar a otro, pero esta mujer tenía un don especial para enseñar. Y cuando Pablo la menciona en muchas ocasiones, a ella primero habla, ya yo les había dicho, de un amor fraternal especial hacia ella. Así es que no es ella la única, podemos hablar de muchas otras. Así es que cae el argumento de que Pablo fuese, ¿qué del adjetivo utilizado en este siglo XXI por abanderados del nuevo milenio le pudiesen llamar equivocadamente a Pablo? ¿Quién me dice alguno? ¿Algún adjetivo?
ese Pablo era lo escuché por ahí, machista. ¿Qué más? Esa visión o noción del apóstol, a mi entender, es equivocada. Porque tendríamos entonces que leer carta por carta para darnos cuenta que no es ese su corazón, sino que ante esta, y permítame la palabra sumamente puertorriqueña, melcocha que hay en esta sociedad efesia, Pablo necesita cercar la iglesia para que estas influencias no se vuelvan la norma y se traduzca y se vista de cristiano o de doctrina sana, algo que viene completamente de la cultura helénica o latina que se veía en el templo a Diana o Artemisa. Amén. Ahora Pablo pasa a dar una descripción detallada de lo que debe ser un obispo, un líder o pastor. Recuerde que el obispo está a cargo de varias congregaciones. Con congregaciones me refiero a lugares de reunión. Cuando hablamos del pastor de Éfeso, el pastor de Éfeso es el líder que tiene a su cargo varios lugares de reunión. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso son todos los lugares de reunión en Éfeso. Así es que el trabajo y la tarea de Timoteo era no solamente trabajar con un núcleo de personas, sino con varias células, por decirlo de alguna manera y utilizar una palabra que usted me pueda comprender, varias células dentro de Éfeso. Además de su tarea, también él estaba encargado de realizar ciertos nombramientos, por decirlo así, o mirar con una visión aguda quienes podían fungir como líderes completamente capaces, siguiendo una lista de criterios que Pablo está a punto de enumerar. Número 1, dice, palabra fiel es esta: si alguno desea obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos por parte. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No está solamente hablando de la monogamia, sino también que esta persona no debe tener amoríos, ni ser promiscuo, ni tener múltiples parejas. En el Imperio Romano eso era aceptable. Por lo tanto, no solamente le está diciendo debe conservarse para su esposa, sino que también le está diciendo esto que practica y que es regularmente común en el imperio, él no puede continuar con estas prácticas. O sea, lo que dentro de la cultura se enseña como aceptable, el obispo debe renunciar a ella para que mantenga su pureza. Amén. No es solamente la monogamia, ser esposo y tener una sola mujer, sino que elimina con todo esto que Pablo está diciendo la posibilidad de que sea bígamo, o sea, tenga una esposa o más, o que además de la esposa que tiene, pueda tener aventuras o amoríos. Está hablando de manera general, introduciendo todo aquello que se salga de esta descripción, no va.
En una ocasión, unos amigos misioneros en un grupo étnico en la selva estaban enseñando acerca de esta carta a Timoteo. El misionero no debe inmiscuirse de manera categórica en ciertos aspectos culturales y llegar diciendo esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, sino permitir que la palabra alumbre a los hermanos nuevos en la fe y ellos puedan ir transformando desde adentro su cultura. Amén. La Biblia y la palabra de Dios puede transformar culturas. Así es que luego de este estudio del libro de la primera carta a Timoteo, el grupo de hermanos se reúne y van a hablar con el misionero y le dice, hermano, nosotros después de haber leído, nos fuimos a compartir y a repasar esto y nos dimos cuenta que el hermano fulano tiene 2 esposas. Esto es normal dentro de esta cultura. Pero entonces él no puede ser líder, porque la Biblia está diciendo que el que desee ser líder debe ser esposo de una sola mujer. Y el misionero simplemente preguntó, ¿y qué van a hacer? Pues, ¿qué usted cree, misionero? Bueno, yo creo lo que ustedes crean. Muy astuto. Pues nosotros pensamos que este hermano debe ser reunido y retirado de el ministerio mientras entiende y pueda resolver y darnos una respuesta luego de nosotros haber dialogado con él. En otra ocasión, estando nosotros también un grupo étnico en la selva, en Amazonas, con un misionero en el Delta Macuro, preguntamos, ¿cómo tú trabajaste esta cuestión de la bigamia dentro de este grupo étnico, los guaraos? Y él nos dijo lo siguiente, bueno, cuando yo pregunté qué se hacía con una esposa para quedarse con una sola, pues los nativos me dijeron, bueno, tú la montas en la canoa con sus hijos y el dios río se la va a llevar. Y allá los dioses del río van a decidir qué van a hacer con ella. Y él dijo, para que esta gente siga la monogamia, hay que asesinar a cuantas mujeres aquí con sus hijos. Pues él hizo lo siguiente, yo dejé ese asunto ahí y comencé a enseñarle a toda esa generación que ya tenía 2, 3 esposas, cómo debían tratarlas. Cuidado con tener preferencia, cuidado con darle a una más que otra, cuidado con los golpes, cuidado con los gritos, debe ser. Y cuando esa generación ya fue pasando, comencé a enseñar a los jóvenes, mira qué mal le fue a tu abuelo. No es bueno, la Biblia dice tal cosa. Y así poco a poco fue enseñándoles a los que venían detrás que la Biblia establecía en caso de que algunos de ellos desearan luego ser líderes dentro de la congregación. Como les dije, aquí en la selva y en el siglo I, la Biblia sigue siendo ¿qué? Completamente pertinente para todas las necesidades del pueblo de Dios, estemos aquí en China o metidos en la selva. Gloria a Dios por Jesucristo. Pablo tal vez estaba enumerando estas normas y estos atributos que debía tener este líder que él en conjunto con Timoteo debían establecer en la iglesia de Éfeso sin saber cuán importante sería para nosotros en el siglo XXI. ¿Por qué?
a falta de gente que pueda trabajar prudente, sobrio, decoroso, hospedador y apto para enseñar. No solamente para predicar. Hay gente que sabe dar un buen sermón, gente que sabe dar un buen discurso, pero es importante que el que anhela obispado pueda enseñar a otros. Y enseñar no es solamente este ejercicio didáctico de pararnos aquí y dar una enseñanza o trazar una historia o hablar y desarrollar un tema, sino también que pueda sentarse con una taza de café, con el modelaje, con el ejemplo, con las cosas que dice, con aconsejar, con acompañamiento, sea apto. Y la aptitud no solamente habla de cualidades, sino también de herramientas que uno posee para poder realizar o desempeñar cierta tarea. Yo no tengo aptitudes mecánicas. No soy apta para construir cosas. No tengo la habilidad, aunque de vez en cuando lo intento, ¿verdad?, para realizar ciertas cosas, porque se me pierden las tuercas, no sé dónde va la cosa, yo soy disléxica, por lo tanto, este va en el derecho y aquel en el izquierdo. Yo me miro las manos para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Con esta escribo, esta es la derecha. Por lo tanto, esas habilidades no serviría para ser conductora ni de autobús, porque como le dije, la dislexia hace que uno no tenga noción de dirección. En mi escuela es idéntica, es como un cuadro, como una figura geométrica, que lo mismo que hay acá, hay allá. Y cuando yo llegué ese primer año, perdida, porque yo entraba por una escalera y pensaba que era mi salón y abría, pero como todo se veía igual acá y allá, yo no sabía por dónde yo bajaba y por dónde subía. Y tenía que mirarme las manos para saber, mi salón está allá. ¿Ve? Entonces, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. Y el líder debe reconocer qué cosas no puede hacer, para tener gente a su alrededor que lo ayude, que le dé la mano, que lo conduzca, ¿verdad? Que trabaje mano a mano con él. Pero hay una que no puede faltar en esa lista: es que sea apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, gente que le gusta la pelea, que le gusta, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que el líder pueda manejar apropiadamente su casa se traduce en una habilidad no solamente administrativa, sino también de ese candor humano que se necesita para mantener a otros cerca de uno, en sujeción, pero no por temor, sino por amor, por el respeto. A eso es a lo que se refiere. Si esta gente que vive conmigo me sigue, me respeta y permite que yo les guíe, es por amor. Pues eso mismo yo lo puedo traducir en la iglesia de Jesucristo. Amén. También es necesario, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo de Satanás. Importante que el que está afuera, no solamente el que está aquí, aquí nos amamos todos, ¿cierto?
Y aquí es fácil, porque todos pensamos igual, porque todos amamos al Señor igual, porque tenemos las mismas creencias, tenemos la misma, el mismo deseo de servir al Señor. Y aquí es fácil amarnos, ¿sí o no? Claro. Pero con aquel que le gusta el reggaetón a las 12 de la noche, yo debo tener, santo dijeron por ahí, buen testimonio. Con aquel que llega y llega intoxicado a las tantas de la tarde, un viernes o un jueves, y se llevó enredado tu zafacón. Con aquel que trabaja al lado tuyo, que ha hablado a diestra y siniestra, desde el jefe hasta el que te recibe en la puerta. Con esa gente difícil de amar, ¿sí o no? También es necesario tener buen testimonio. No solamente con ese que tenemos cerca y que nos puede sacar esto de quicio. ¿Usted sabe lo que es el quicio? Sí. Cuando usted tiene una puerta, usted sabe lo que es el gozne. Donde se unen los goznes, que va el palito. ¿Cómo se llama ese palito? Lo que está en el medio, donde va el perno, ese es el quicio. Y si la puerta se salió de quicio, ¿no qué? Va para el piso. Ni cierra ni abre. ¿Ok? Ese es el quicio. Por lo tanto, no solamente con ese que conocemos y que tenemos cerca, sino también con aquel que nosotros vemos afuera y que posiblemente no tengamos interacción con él, pero debe encontrarnos siempre dando un buen testimonio. En una ocasión, Alex y yo estábamos en San Juan, yo no sé qué día era, y estábamos paseando, mirando, yo me quedo mirando de allí el muelle, me gusta mirar el agua y yo no sé qué. Y unas personas nos dijeron, pastora, mira, esa es la pastora que va a la iglesia que yo voy. No es que ella viene aquí, es que yo voy a la iglesia que ella va. Y yo la saludé y todo. Habían venido aquí 3 veces, creo. Y ya se sentía de aquí. Y no solamente eso, sino que yo iba a su iglesia. En cualquier sitio, y andando con Alessi es una misión. Donde quiera que usted se meta, va a ver a alguien, Alessi, ¿cómo está? Y le va a dar la mano. Que la haya más pequeño una vez nos dijo, que la haya está por allá y no se asoma. Papá será famoso. Mire, no, es que él trabajó un tiempo con una organización que era grande. Si así mismo nosotros entendiéramos que no solamente hay gente que nos pueda conocer, sino que somos luz y que nos pueden identificar en cualquier lugar donde nos metemos, también guardaríamos testimonio intachable delante de los demás. Eso es importante que nosotros lo hagamos sabiendo eso, pero que también lo tengamos presente en caso de que nadie nos esté observando. Aunque nadie nos vea, aunque nadie lo note, aunque me encuentre, es necesario que nosotros nos conduzcamos de manera adecuada. Termino con esto. En una ocasión les digo, porque muchas veces usted orienta, enseña y modela sin tener la intención de hacerlo. Simplemente una palabra, un consejo, un gesto puede ministrarle a otros o echar por tierra el nombre que nosotros representamos. Una de mis compañeras me estaba diciendo, es la maestra de inglés, tremendísima.
en todo el sentido de la palabra. Es una mujer que tiene un espíritu joven, pero lleva 40 años enseñando. Es la maestra de inglés de mi escuela superior donde trabajamos, y ella me dice, yo no sé qué pasa con la nueva generación de maestros, pero yo no me ponía ni un pantalón corto para ir a la esquina con tal de no encontrarme con ningún estudiante mío y me viera en chancleta y en pantalón corto. Pues en una ocasión ella me dice, estoy de vacaciones con mi familia, era verano, y yo tenía un pantalón corto y tenía un traje de baño y estaba en chancleta y tenía una gorra. Me iba a meter a la piscina, por lo tanto ese pantalón corto yo me lo iba a quitar para meterme en la piscina. Y de momento ella dice que en el sitio donde estaba se pararon 2 guaguas amarillas, verano. Y llegaron 2 guaguas amarillas de la escuela donde ella trabajaba. Me dice, mira Suri, yo corrí a ese cuarto a buscar el traje más largo que yo encontré. Me quité la gorra, me puse unas gafas y me puse una pamela gigante, esperando que ningún estudiante mío me hubiese visto. Y tan pronto si ellos se bajaron, Missy, ¿cómo está? ¿No te vas a meter a la piscina? No, si yo lo que estoy aquí es cogiendo un poquito de fresco. Ya mismo me voy. Porque ella dice, el maestro no debe ser cogido fuera de base en ningún sitio. Así fue que yo aprendí también. Pues, y que donde quiera que uno asoma la cara, ay, mira, Missy. Yo le digo a los míos, con esa barba no te atrevas a decirme maestra delante de nadie. Tú me das la mano, hola señora, ¿cómo está? No me digas Missy. Y si viene con hijos menos. ¿Qué va a decir la gente? Así mismo el cristiano. Al buen entendedor, pocas palabras, amén. Mientras más nosotros leemos esta carta, más nos damos cuenta de cuál es la intención de Pablo de instruir y de educar a un ministro para que seleccione gente idónea. Y esto es importantísimo. Hay mucha gente que tiene capacidades, que tiene talentos, pero eso no les hace idóneos necesariamente. Los talentos, vivimos en una era donde los talentos corren mucho más rápido que el carácter. Porque para conocer el carácter de alguien es necesario tener una interacción, una relación profunda. Pero como el talento corre muchísimo más rápido, yo no necesito saber qué clase de deportista es Tiger Woods. Sentándome con él y teniendo una relación. Con mirarlo basta. Yo no necesito tener una relación de amistad con Michael Jordan para yo saber qué clase de deportista es. Él tiene talento. Y con sentarme a ver un juego, yo sé el talento que ese hombre tiene. Pero su persona, su carácter, yo tendría que sentarme con él, con su esposa, con sus hijos, para saber quién es ese señor. Asimismo, el ministro. Los talentos corren y a veces hablan muchísimo más duro y más fuerte que cualquier otra cosa. Pero el que yo tenga talentos no necesariamente me hace idóneo. Porque en la vida yo puedo aprender muchas cosas, pero ser dócil, ser amable, ser afable, ser hospedador no es algo que yo pueda aprender. Necesito practicarlo. No es algo que yo pueda aprender, me refiero a ir a la universidad, a que me enseñen. Yo necesito compartir con otros, yo necesito ver ese ejemplo. Y esos ejemplos y esa interacción con otras personas, con otros líderes, me nutren y van formando también mi carácter. Pero eso no se puede enseñar en una universidad. Los talentos se pueden desarrollar, pero el carácter se forma.
y es diferente. Imaginen una vasija que usted le da forma y que poco a poco lo va llevando hasta donde usted quiere. Y hay que pasarlo por fuego para que endurezca. Y hay que darle, ¿me va entendiendo? Entonces, hay mucha gente con muchísimos talentos. Gente que tiene muchas habilidades. Pero es importante hoy, y tal vez hemos estado carentes de eso por mucho tiempo, que elijamos y tengamos gente idónea, gente que ame de corazón, gente que además de saber hacer, también sepa amar a las personas por lo que son, que los respeten por la dignidad que poseen de ser humano, que le interese la gente y sus necesidades, que además de saber que tienen un lugar de reunión, que también sepan que aquí tienen un hermano, tienen una hermana, tienen un amigo, tienen alguien con quien compartir, alguien con quien hablar por teléfono. Gente que le interese la gente. Hay muchas formas, muchísimas, en el siglo XXI, muchísimas para evangelizar, para comunicar el evangelio, vamos a decirlo de esa manera. Para comunicar el evangelio hoy hay televisión, hay radio, hay internet, hay Instagram, hay Facebook, hay de todo. Pero nada supera la relación de las personas. Necesitamos tocar a la gente. Necesitamos invertir tiempo en la gente. Necesitamos conocer a la gente para interesarnos verdaderamente en ellos. Necesitamos conocer sus historias y eso no lo podemos hacer desde una pantalla de televisor, desde un altoparlante, desde la bocina del radio. Necesitamos, y eso es insustituible. Y cuando Pablo está hablando que sea hospedador, que sea afable, esas cosas no se pueden demostrar desde acá. Amén. Por lo tanto, cuando habla también de esta parte humana y de sensibilidad del líder, del que anhela obispado, es necesario que también, además de saque el besito y te amo, hermano. Amén. Bien, lo dejamos hasta ahí. La semana que viene terminamos con esta carta y agarramos segunda de Timoteo para ver cómo cambia el tono y las instrucciones de Pablo en esa segunda carta, que es sumamente diferente a esta primera que acabamos de ver. Mis amados hermanos, les insto a que, como siempre, lean, anoten las diferencias que usted vea de esta carta y de la segunda carta. Es más, hasta puede llegarla a comparar con la carta a los filipenses. ¿Cuántas diferencias usted encuentra ahí? ¿Y cuál es el tono de Pablo en esta segunda carta a los hermanos al hermano Timoteo, que estaba sirviendo en Éfeso? Amén. Así es que Dios les bendiga mucho. Les amamos y aquí nos vemos el viernes y el domingo con el favor del Señor. Amén. Dios les bendiga a todos.